Buenas tardes a todos y todas a otra sesión de la Escuela Política de la Guillotina del barrio del Pilar. Bueno, deciros que el tema que vamos a abordar esta tarde es un tema que está en boga y que además parece que es imparable, que es el tema de la deuda. Un elemento que hace décadas asignábamos a los países del llamado tercer mundo y que hoy pues estamos sufriendo en nuestras propias carnes, ¿no? Y nos parecía que era un tema relevante. De hecho, el título con que se ha hecho la convocatoria es La deuda, una herramienta de dominación. Y por eso mismo, por esta dinámica de dominación que está detrás de la deuda, nos parecía que tenía todo el sentido dedicarle una tarde de debate y análisis a este tema. Para ayudarnos a la reflexión, pues tenemos a nuestro compa Juan, que ha estado ahí, bueno, lo propuso él, me parece, y no sé si Joséchu también. El caso es que, bueno, el que lo propone se lo come, pues nada, les ha tocado y sabemos que lo hacen estupendamente y además con bastante pedagogía. Entonces, bueno, pues la idea, como siempre, es compartir una exposición que nos hará Juan y luego abrimos un debate abierto para poder pues dar opiniones, preguntas, etcétera, etcétera. Entonces, con esta dinámica vamos a arrancar el trabajo de la tarde y bueno, pues nada, de Juan decir que lleva en la escuela política pues desde siempre, así que bueno, él está dedicado al tema de la educación y bueno, pues es el compa Juan y ya está. Juan, todo tuyo y cuando quieras arrancar. Muy bien. Bueno, voy a ver si comparto pantalla. Perfecto. Bueno, pues nada, pues como os ha dicho Joaquín, pues esta sesión de hoy, primero, bueno, buenas tardes a todos, ¿no? Bienvenidos a esta nueva sesión de la Escuela Política que vamos a dedicar al tema de la deuda. Perdona, Juan, ahí hay un mensajito que pone ocultar. Pincha en ocultar. Perfecto, perfecto. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Bueno, pues hemos titulado a la sesión La deuda, una herramienta de dominación, porque vamos a ver cómo es esa herramienta de dominación, ¿no? De entrada, comentar que la deuda pues es inherente a los intereses de los poderes financieros, genera grandes ventajas para el sistema financiero privado, como vamos a ver, que son los más poderosos, y además les garantiza el proceso de acumulación y de producción de capital. Entonces vamos a ir viendo cómo se origina y se reproduce pues esta poderosísima herramienta de dominación, tanto económica, política y social como es la deuda, y también sus consecuencias. Este sería un poquito el índice, van a ser pequeñas pinceladas y un poco pues acotado, ¿no? Luego ya en el debate pues saldrán más cosas y podremos ampliar. Por un lado vamos a ver la deuda como mecanismo de transferencia de riqueza, también como herramienta de dominación política y económica. Vamos a ver la deuda como un arma para imponer políticas neoliberales, el llamado consenso de Washington. Ahí se inició en el sur, como antes se ha comentado, en los años 80, con la crisis de la deuda, pero finalmente se ha extendido también a los países llamados del norte a partir de la crisis financiera del 2008. Vamos a ver una serie de amenazas, sobre todo en las deudas del sur, que son las que más, los países del sur son los que más sufren las consecuencias de la deuda. Vamos a ver también el papel de los fondos buitre en el fenómeno de la deuda. Cómo entiende el pensamiento económico dominante la deuda. Y por otro lado, ya terminando, pues vamos a ver cómo hemos llegado a unos niveles de deuda estratosféricos, lo que hemos denominado deudocracia global. O sea, debe ser el gobierno ya de la deuda, de los acreedores, que son los que se ha invadido la deuda, ha invadido la deuda a todas las esferas de la economía. Y vamos a ver también en este sentido algunos ejemplos de políticas al servicio de los intereses del capital financiero privado. Bueno, vamos a ver si vamos empezando. Pues primero, la deuda pues es un poderoso mecanismo de transferencia de riqueza. En primer lugar, de transferencia de riqueza a favor de los tenedores del capital, que a través de los intereses
pues se apropian de una parte significativa de la riqueza producida por los ciudadanos, por la sociedad, ¿no? Luego es un mecanismo que está programado para perpetuarse indefinidamente a través de lo que se llama la refinanciación de la deuda, ¿no? Que permite, pues, a los estados, de alguna manera, cuando tienen problemas de pago, volver a intentar pagar la deuda, pero con la generación de nuevos préstamos por el mismo importe para poder seguir pagando la deuda anterior. Claro, este mecanismo de refinanciación permite a los bancos seguir recibiendo intereses pues, de forma indefinida, ¿no? Vemos también que estos fondos salen de la sociedad y, en definitiva, suponen un recurso, un desvío de recursos que se podía haber utilizado para políticas socialmente útiles. Vamos a ir viendo algunos datos. Por ejemplo, desde el año 80 hasta el 2008, los países del sur transfirieron 4,4 billones de dólares para el pago del servicio de la deuda. Y los países de la eurozona pagaron a los grandes bancos 2,5 billones de euros en intereses de deuda desde el 2010 al 2019. Esto es una fuente de Eurostat. Tenemos que decir que estamos hablando de billones con B. O sea, un billón, para que nos hagamos una idea, es un 1 seguido de 12 ceros. Entonces, bueno, por poner magnitudes, un billón, poco más de un billón, es el Producto Interior Bruto español. Entonces, cuando hablamos de 4,4 billones, pues son ahí cuatro Españas, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Por otro lado, vemos que la deuda es una herramienta de dominación política y económica. Por ejemplo, en el siglo XIX, ya el endeudamiento de los países latinoamericanos se dio como medio para introducir e imponer el libre comercio y la subordinación, un nuevo neocolonialismo después del colonialismo hispano-luso, ¿no? En primer lugar, a través de unas condiciones leoninas de los préstamos, con unas tasas de interés abusivas y unas comisiones también abusivas. Eric Toussaint ha estudiado este tema y nos comenta algún ejemplo. Por ejemplo, con un título de deuda emitido por valor de 100 libras, pues el país deudor solamente recibía 65. El resto constituía ya una comisión para el banco, a unas tasas de interés del 6%. Entonces, imaginaros ya cómo a partir de muy poquito tiempo estos países entraron ya en una espiral de un círculo vicioso del endeudamiento, ¿no? Porque empezaron a producirse las primeras suspensiones de pagos. Cuando esas suspensiones de pagos se produjeron, pues se utilizó la deuda como medio de presión y de subordinación, pues para imponer políticas como, por ejemplo, el libre comercio. Se establecieron políticas y acuerdos en el que se abría la economía de los nuevos estados independientes a los bienes y inversiones extranjeras, en aquel momento fundamentalmente británicas. También se realizaban los llamados préstamos ligados, que suponía la obligación de los estados que habían recibido esa deuda, ese préstamo, a utilizar el dinero del mismo para comprar bienes del país acreedor o de los bancos acreedores, en este caso fundamentalmente ingleses, porque en aquel momento Inglaterra era la que dominaba el escenario internacional. Y empezaron a producirse ya las primeras privatizaciones. Simón Bolívar fue presidente de la Gran Colombia, desgraciadamente luego se desmembró en varios países, en aquel momento constituía Ecuador, Colombia, Venezuela y un poquito del norte del Perú. Bueno, pues en aquel momento, ya para pagar la deuda, tuvo que ceder una parte de las minas del Perú. Ya entrando en el siglo XX, pues una vez que se producen las independencias de los países africanos y asiáticos, pues la deuda del sur ya empezó a aumentar ya de manera global durante las décadas de los 60 y 70, tanto en África, en América y en Asia, ¿no? En este sentido, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional siguieron prestando dinero, pero para servir intereses económicos de las potencias dominantes. En primer lugar, pues los préstamos apoyaban un modelo exportador de materias primas,
ya sea de productos del subsuelo, petróleo, gas, minerales, como productos agrícolas. Por otro lado, esos préstamos iban destinados también o dirigidos a financiar megaproyectos, pero megaproyectos que estaban fundamentados en conseguir ventajas para la exportación de esas materias primas. Por ejemplo, se establecieron préstamos para generar o construir grandes centrales hidroeléctricas que servían pues, para tener agua, para extraer los minerales, ¿no?, del subsuelo que luego se exportaban al mercado mundial. Y por otro lado también el préstamo como valor geoestratégico, ¿no?, para mantener a los países dentro de la órbita occidental en este sentido, ¿no? A partir de ahí aparecen cada vez nuevas formas de corrupción política. En este caso, pues vemos cómo los gobiernos, pues en vez de pues oponerse a estos mecanismos de sumisión y dominación de su país y de su sociedad, pues de alguna manera pues connivían, ¿no? Hacían connivencia con los intereses económicos extranjeros y las clases dominantes locales, ¿no? En definitiva, se estuvo reemplazando el colonialismo por un nuevo colonialismo llamado neocolonialismo. Aquí os voy a leer un par de citas de un libro que no tiene desperdicio. Se titula Las confesiones de un gángster económico. Lo escribió John Perkins en el 2004. Esta persona trabajó para diferentes agencias de Estados Unidos que de alguna manera diseñaban proyectos en diferentes países que luego eran generadores de deuda externa, ¿no? Entonces, él nos comenta pues, cómo actuaban y así nos hacemos una idea del escenario, ¿no?, en el que nos movemos. Él decía, construir el imperio global es lo que se nos da mejor a los EHM. EHM, él se llama a sí mismo Economic Hype Man, o sea, él se llama sicario económico, ¿no?, y los que trabajaban como él, ¿no? Decía que somos una élite de hombres y mujeres que utilizamos las organizaciones financieras internacionales para fomentar condiciones por cuyo efecto otras naciones quedan sometidas a la corporatocracia que dirigen nuestras grandes empresas, nuestro gobierno y nuestros bancos. Una de las condiciones de estos empréstitos es que los proyectos y la construcción deben de correr a cargo de compañías de nuestro país. Y el resultado es que, en realidad, la mayor parte del dinero nunca sale de Estados Unidos. En esencia, sencillamente, se transfiere desde los emporios bancarios de Washington a las constructoras de Nueva York, Houston o San Francisco. O sea, que el dinero no sale de Estados Unidos. Ahora, eso sí, la deuda se transfiere al 100% a los gobiernos locales, ¿no? Él nos dice que si esa deuda es tan grande, llegará, si ellos han trabajado bien, esa deuda va a ser muy grande, ¿no? Con lo cual, automáticamente el país deudor se declarará insolvente. Y entonces, a partir de ahí, se aplican consecuencias, ¿no? Como pueden ser, intentar tener votos cautivos en Naciones Unidas, o establecimiento de bases militares, o el acceso a recursos petrolíferos, ¿no?, o recursos preciosos, ¿no? Y pone el ejemplo de Ecuador, ¿no?, que dice que es un caso, de alguna manera, normal y típico, ¿no?, entre los países. Él dice que han doblegado política y económicamente. Nos habla del crudo extraído de las selvas ecuatorianas, ¿no? Y dice que de cada $100, las petroleras reciben 75. Quedan $25, pero 3 de cada 4 de estos $25 van destinados a saldar la deuda externa. Entonces, una parte del resto pues cubre gastos militares y gubernamentales, lo que deja unos $2,5 para sanidad, educación y programas de asistencia social en favor de los pobres. O sea, que de cada $100 arrancados a la Amazonía, menos de $3 van a parar a los más necesitados, o se pueden quedar pues, para aplicar pues, políticas de alguna manera beneficiosas, ¿no?, para la sociedad. En ese sentido, vemos cómo las riquezas del sur se expolian y su explotación no sirven para el desarrollo de sus poblaciones ni de sus sociedades, ¿no? Y por último, nos comenta, no obstante, cuando nosotros fracasamos, interviene otra especie mucho más siniestra, la que nosotros, los gángsteres económicos, denominamos chacales. Los chacales siempre están ahí, agazapados entre las sombras. Cuando ellos actúan, los jefes de Estado caen
o tal vez mueren en accidentes violentos. Él se refiere a dos jefes de Estado que murieron en accidentes que no está clara si fue un accidente fortuito o un accidente provocado. Se refiere a Jaime Roldós, que fue presidente de Ecuador, y Omar Torrijos, que fue presidente de Panamá. Y resulta si resulta que también fallan los chacales, como fallaron en Afganistán e Irak, entonces resurgen los antiguos modelos. Cuando los chacales fracasan, se envía a la juventud estadounidense a matar y morir. La verdad que es un libro que no tiene desperdicio, ¿no? Y bueno, pues aquí vemos cómo también se puede presionar a los gobiernos díscolos por de muchas maneras, ¿no? Desde sanciones económicas y bloqueos, hasta operaciones encubiertas, hasta apoyo a golpes de Estado, fomentando la inestabilidad del país, apoyando económica, mediáticamente y militarmente pues a grupos opositores, desestabilizando la moneda del país, estrangulando financieramente al país. En fin, la lista es muy larga, ¿no? Entonces aquí vemos que los pueblos del sur han sido y siguen siendo rehenes a través de nuevas formas de dominación neoimperialista. Hay investigadores económicos muy críticos, entre ellos una persona que vino a nuestra escuela política hace varios años, se llama Javier Arrizabalo. Él defendía en aquel momento que todavía, a día de hoy, estamos en la fase del capitalismo imperialista y que esa fase aún no había sido superada. Entonces, he creído necesario que enmarquemos este contexto, este escenario, que es en el que se sitúa el fenómeno de la deuda externa, ¿no? La llamada deuda eterna, ¿no? Como vamos a ir viendo. Y es importante que seamos conscientes de este escenario geopolítico en el que se sitúan los países del sur para entender este fenómeno de la deuda, ¿no? Como herramienta de dominación, como estamos diciendo, de dominación política, de dominación social y de dominación económica. Bien, vamos a ver cómo la deuda ha sido un arma para imponer el neoliberalismo. Vamos a ver primeramente en el sur y a continuación vamos a ver en el norte. En el sur, pues hubo una crisis de la deuda en el año 1982. Durante la década de los 60 y 80, pues la deuda de los países del sur se multiplicó por 12. Pero a partir del 78, eso cambia definitivamente, ¿no? Por un lado, se produce un aumento espectacular y muy fuerte de los tipos de interés. Y por otro lado, una caída también muy fuerte de los precios de las materias primas. Tenemos que tener en cuenta que estos países del sur son muy dependientes de la exportación de materias primas y prácticamente lograban saldar sus deudas pues exportando materias primas, ¿no? Esto produce un estrangulamiento financiero de los países del sur y en el 82, a partir del 82, estalla la crisis y empiezan a aparecer cada vez pues, más suspensiones de pagos. A partir de este momento, pues aparece el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, fundamentalmente, en el que acuden en ayuda, llamémoslo, a los países que han caído en problemas de sobreendeudamiento y de suspensión de pagos, ¿no? Efectivamente, estas instituciones generan nuevos créditos, pero a partir de la imposición de los llamados programas de ajuste estructural. Estos programas pues, han recibido muchos nombres, pero vamos, fundamentalmente siguen el mismo esquema que el que marca el llamado consenso de Washington. Y vamos a ver cuáles son esas medidas de ajuste que están ahí muy claritas en las medidas del consenso de Washington, ¿no? Son un conjunto de fórmulas económicas neoliberales que están impulsadas por organismos financieros internacionales. Entonces, se aplicaron a todos los países que tenían problemas de pago de la deuda. Y esas son las medidas. Una de ellas, por la disciplina fiscal, o sea, la reducción del gasto y de la inversión pública. Por otro lado, la privatización de empresas del Estado, incluso de los sectores estratégicos, llegándose a vender empresas estratégicas pues, a precios muy, muy baratos, por esa presión que tenían los gobiernos por tener que pagar la deuda. Por otro lado, estableciendo medidas de desregulación laboral, pues la liberalización, el permitir los despidos, las congelaciones salariales, etcétera, ¿no? Se reduce el papel del Estado, que es considerado ineficiente y deficitario, en general todo lo público, ¿no? Hay un papel relevante
a los actores privados, fundamentalmente a las grandes empresas transnacionales. Se facilitan, por otro lado, las inversiones extranjeras, se aseguran los derechos de propiedad privada e intelectual, se liberalizan las importaciones y las exportaciones, consolidándose en este caso pues, los mercados internacionales, y se fomenta, en definitiva, la desregulación y la liberalización, tanto de precios, comercial como financiera. Y bueno, pues estas medidas nos suenan, ¿verdad? Porque se han aplicado en nuestro país y en otros países del entorno nuestro, ¿no? Estas políticas neoliberales, pues ya sabéis, pues han sido responsables de un auténtico genocidio social en los países del sur en las últimas 4 décadas. Y además han sido las que han provocado un incremento vertiginoso de la desigualdad social y de la pobreza. Pero claro, a pesar de la dureza de todas estas políticas y de sus trágicas consecuencias sociales, pues es que la deuda no solamente no se ha eliminado, sino que además ha seguido aumentando. Bien, vamos a ver en el norte qué es lo que pasa en los países llamados desarrollados, ¿no? Pues vemos que la crisis del 2008 dio nueva vida a la tesis del consenso de Washington, aplicándose en este caso sus recetas, en el caso de Europa, pues en toda Europa, pero también en Estados Unidos y en otras partes, ¿no? En el caso de Europa, pues las políticas neoliberales se han realizado en nombre del pago de la deuda pública. Recordáis que en España se tuvo que cambiar un artículo de la Constitución precisamente para garantizar que el pago de la deuda se haría por encima de cualquier otro pago. Por otro lado, esas políticas se aplicaban también en nombre del control fiscal y de la inflación. También se reforzaron las privatizaciones. Hubo subvenciones y rescates a la banca. ¿Recordáis los 25.000 millones prácticamente que costó el rescate de Caja de Madrid? Se produjo una bajada de los impuestos directos, una llamada austeridad presupuestaria, algunos lo hemos llamado siempre austericidio, por su impacto de los recortes en los sectores sociales más desfavorecidos, y una flexibilización, en definitiva, de los derechos laborales. Aquí tenemos, por ejemplo, todavía la reforma laboral de Rajoy, ¿no? Que está todavía en vigor. Entonces, bueno, pues todas estas medidas pues, se llevan a cabo en nombre de reducir el déficit presupuestario y de pagar la deuda, ¿no? Entonces, la deuda se convierte aquí también en un poderoso mecanismo político de dominación también en los países del norte, ¿no? Vamos a ver ahora, nos vamos a centrar en unas diapositivas en los países del sur, que son los que más sufren, ¿no? El fenómeno de la deuda. Y vamos a ver algunas amenazas, ¿no? En primer lugar, ver que la deuda externa total de los países, lo llama el Banco Mundial, de ingreso mediano y bajo. Bueno, pues ascendió a 1,8 billones de dólares a finales ya del 2019. Aquí no están incluidas las nuevas deudas contraídas en el año 2000 y 2021, sobre todo con la crisis pandémica del COVID-19, ¿no? Ya hay estudiosos que plantean que se está, de alguna manera, generando un nuevo ciclo de crisis de deuda, ¿no? Aunque su extensión y su profundización se está, de alguna manera, ralentizando por los bajos tipos de interés en el norte, que también influyen en que sean más bajos en el sur. No obstante, los grandes inversores continúan comprando títulos de deuda de los países del sur porque ofrecen intereses mucho más altos, ¿no? Y en ese sentido, los acreedores privados están convencidos de que si los países del sur, en algún momento dado, tienen problemas para pagar, pues saben que el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional van a estar ahí para aplicar nuevos préstamos para que puedan pagar. Porque es que saben que esos préstamos destinados a esos países van a ser prioritarios para pagar a los acreedores. Y en este sentido, recordamos en Grecia, cuando la crisis del 2008, que hubo ahí una negociación de la Troika con Grecia y se refinanció la deuda de Grecia y fundamentalmente esa nueva deuda estaba destinada al pago a sus acreedores, fundamentalmente a bancos alemanes y franceses, ¿no? Vamos a ir viendo en este gráfico la evolución de la deuda externa pública por tipo de acreedor. Y aquí tenemos 3 tipos de acreedores fundamentalmente. En azul tenemos los acreedores bilaterales,
que son los acreedores las deudas de gobierno a gobierno. Por otro lado, tenemos los acreedores multilaterales, que serían los organismos financieros internacionales. Y en verde, en amarillo son los multilaterales, y en verde los acreedores privados. Hay diferentes verdes. Pero bueno, lo que estamos viendo desde el 2000 al 2018 es un aumento vertiginoso de la parte de la deuda que poseen los acreedores privados, pasando de un 40% a un 62%. Y claro, aquí hay una amenaza, porque los préstamos privados, sus tipos de interés suelen ser normalmente más altos que los otros préstamos bilaterales y multilaterales, con lo cual la carga o el servicio de la deuda, en este caso, es mayor, está siendo mayor. Vemos en este gráfico, en este sentido, cómo se corrobora, cómo evolucionan los tipos de interés. Y vemos que en gris tenemos los intereses que corresponden a la deuda de los acreedores privados, que veis que es más alta. Y en naranja tenemos la deuda que corresponde a los acreedores oficiales, que es más baja. En azul, la media de los dos tipos. Bueno, pues aquí vemos cómo esos tipos de interés han ido bajando, pero que a partir del 2015 se está produciendo ya una subida, ¿no? De esos tipos de interés, ¿no? Posiblemente por varias causas. Por un lado, porque está aumentando, hay un aumento neto de la deuda de los países en desarrollo, con lo cual sus intereses también suben. Por otro lado, se produce el fin del superciclo de materias primas. Recordéis que a partir del 2008 hubo una subida de las materias primas, pero a partir ya del 2015 se produce esa bajada de los precios de las materias primas que hace que pues, cada vez tengan menos posibilidad de pago, más dificultad de pago los países en desarrollo. Y entonces sus notas en los mercados financieros bajan. Claro, ante el temor de que los países puedan entrar en impago, pues los prestamistas, de alguna manera, aumentan la prima de riesgo, ¿no? Y el tipo de interés de los nuevos préstamos, pues sube, ¿no? Otra amenaza muy importante de los países del sur es la evolución de los tipos de cambio de sus monedas con respecto al dólar. Es que tenemos que ver que el coste de los préstamos depende de la evolución del valor de la moneda del país endeudado con respecto a la moneda en la cual está denominado el préstamo. Y es que si un país se endeuda principalmente en dólares y su moneda pierde valor con respecto al dólar, pues automáticamente la cantidad a reembolsar o el servicio de la deuda aumenta automáticamente, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta que la mayoría de los países del sur vieron cómo su moneda se depreciaba en relación al dólar durante el 2020. Hay varios factores que explican esta depreciación de sus monedas. Por un lado, la fuga de capitales. Ahí tenemos que ver cómo las clases dominantes o más adineradas de estos países pues tienen una gran responsabilidad, ya que ellos compran dólares u otra divisa fuerte pues para colocar su dinero en algún país del norte o en algún paraíso fiscal. Y en este sentido, esta compra de dólares se hace con moneda local, con lo cual se compran dólares y se vende moneda local, con lo cual el dólar sube su cotización. Y por otro lado también tenemos la repatriación de beneficios, sobre todo de las grandes empresas multinacionales, que repatrian sus beneficios hacia sus sedes que no están en ese país, están en otros países, ¿no? Entonces, ambas cosas, pues de alguna manera, hace que el valor de su moneda se deprecie en relación al dólar. Y estamos viendo entonces pues un fenómeno, ¿no? Que es una amenaza tremenda para los países del sur, que se llama la descapitalización de estos países, ¿no? Hemos visto, pues a través de la repatriación y de la fuga de capitales, como hemos visto, se estima, según algunos cálculos que son difíciles de hacer, pero se estima, según algunas fuentes, que los flujos financieros ilícitos que anualmente salen de los países del sur están en torno entre los 450.000 y los 600.000 millones de euros. En este sentido, los países del sur, algunos de ellos, se están convirtiendo en exportadores netos de capitales, pero no para prestarlos como acreedores, sino para perderlos, ¿no? En ese sentido, entre reembolsos de la deuda, entre fuga de capitales, entre repatriaciones, pues es que sale más dinero del país del que está entrando, ¿no? Por otro lado, efectivamente, entra menos dinero,
menos dinero en inversiones y en divisas. La UNCTAD estima que se va a producir un declive del 40% en las inversiones extranjeras directas a los países del sur. Y por otro lado, el año pasado y este año, pues con el COVID, los confinamientos, etcétera, como todos sabemos, pues se ha producido el cierre de muchas fronteras y hay muchos países del sur que han sufrido una reducción de sus ingresos ligados al turismo. Y por último, otra descapitalización es que el COVID ha hecho que se produzca una crisis de ingresos en muchas familias migrantes que han disminuido las remesas que enviaban a sus países de origen. Bien, otra amenaza que tienen los países del sur es la variación, la disminución o el aumento del precio de las materias primas. Las materias primas son de vital importancia para los países del sur y son economías prácticamente exportadoras de materias primas en una gran medida, ¿no? Entonces, vamos a poner algunos ejemplos de la influencia de las materias primas en estos países. Por ejemplo, en los carburantes, el Congo exporta el 50% de sus exportaciones son de carburante, pero en Gabón son del 70% y en Angola es del 97%, con lo cual cualquier variación, en este caso a la baja, del precio del petróleo, pues supone una debacle para los ingresos de Angola, ¿no? En productos agrícolas tenemos la isla de Granada, constituyen el 80% de sus exportaciones y en productos mineros, pues prácticamente lo mismo. En Zambia están en torno al 75% y en Botswana un 92%. Entonces, pues aquí tenemos de alguna manera, una fuerte amenaza por parte de estos países que ven que sus ingresos se desploman, ¿no? Actualmente está ocurriendo estamos en un momento en el que algunas materias primas se están encareciendo, ¿no? Y es que tras la crisis del COVID, pues se generó un problema de abastecimiento de muchos productos manufacturados y de materias primas que han obligado, hemos visto, a muchas empresas a parar parcial o totalmente las líneas de producción ante la falta de suministros. Tenemos que tener en cuenta que tras el parón económico del COVID, pues se produjo una ruptura en las cadenas de suministro global, no un parón. Pero luego a la vez, a mediados del año pasado, hubo un arranque simultáneo de la actividad, ¿no? Ocasionando, de alguna manera, aumentos de demanda que no han sido posibles de hacer efectivos, ¿no? Entonces, esta situación está provocando, de momento, a corto plazo, aumentos de precios de productos y materias primas. Ahora bien, tendríamos que fijarnos qué margen de estas subidas se van a quedar en los países exportadores y qué márgenes se van a quedar los intermediarios o los especuladores. Estamos hartos de ver en España cómo los agricultores están permanentemente quejándose de que por un kilo de su producto, de unas patatas o de unas cebollas, les dan unos cuantos céntimos y luego en el lineal del supermercado está ese producto a 3 y 4 euros, ¿no? Con lo cual, ¿dónde se queda el dinero de esas subidas, ¿no? Pues ahí es un problema. Bueno, oye, ¿cómo va la cosa? ¿Está siendo muy rápida o más o menos se entiende? Vas bien, Juan. Por lo menos, no sé el resto del personal que dirá, pero bien. Vale. Pero como no os veo ahí, si estáis todavía, pues así ya sé que estáis. Vale. Bueno, estamos ya un poco en la parte final. Vamos a ver qué parte juegan los fondos buitre, que a mí no me ha resultado sorprendente, pero me ha llamado la atención, porque de estos fondos no te puede sorprender. El nombre ya en sí lo dice todo, ¿no? Bueno, estos son fondos de capital riesgo especializados en la compra de deuda en economías con problemas. Entonces, estos fondos actúan en cualquier tipo de área o de sector económico que está deprimido y entonces se aprovechan del bajo precio de los títulos de los activos. Entonces, ¿qué hacen? Recompran a muy bajo precio antiguos títulos de deuda cuando el Estado ya ha quebrado o ha quedado o está a punto ya del impago, ¿no? Posteriormente, litigan en los foros internacionales para intentar cobrar la totalidad del valor de esa deuda, ¿no?
y no atienden a reestructuraciones o quitas. Estos fondos buitre rechazan el participar en operaciones de quita o de reestructuración de deuda del Estado en dificultades. Y entonces se van a cualquier tipo de jurisdicción multiplicando los procedimientos judiciales para intentar cobrar el 100% del valor de ese bono, ¿no? De ese bono, de esa deuda, ¿no? Entonces, claro, los beneficios que obtienen son impresionantes, las plusvalías son impresionantes. En algunos datos que he conseguido me parecen escandalosos, yo los he puesto, me fío de la fuente, ¿no? Los beneficios se sitúan entre el 300 y el 2000%, ¿no? Y yo recordaba, no sé si recordáis, por supuesto que también, la venta de 1.860 viviendas sociales a Fidere en Madrid durante el mandato de Ana Botella como alcaldesa de Madrid en el año 2013. Bueno, pues leía el otro día en un artículo en La Vanguardia que en estos momentos la vivienda protegida que vendió Botella a ese fondo buitre y a otros se ha revalorizado ya un 184%. Entonces, bueno, pues veamos, ¿no? Por otro lado, y ya por último, destacar que la sede social de estos fondos buitre suele estar situada en algún paraíso fiscal. Con lo cual, los suculentos beneficios que tienen, de esos suculentos beneficios, pues apenas pagan impuestos, ¿no? Y además con sus prácticas, pues están estrangulando pues, a los más empobrecidos, en definitiva, ¿no? Vamos a ver, así en una pincelada, cómo entiende la deuda el pensamiento económico dominante, el pensamiento oficial, ¿no? Porque claro, yo lo titulo, lo digo porque esto es un cuento con final trágico, ¿no? Porque nos están contando un cuento, ¿no? Claro, para ellos el endeudamiento no es malo. Claro, para los bancos el endeudamiento no es malo. Te dicen, ¿no? Ellos dicen que los préstamos pues, van a ser invertidos en la economía, que generarán crecimiento, que generarán empleos, que mejorarán las infraestructuras, que aumentarán el PIB y, claro, producirán la riqueza necesaria para el pago de la deuda y, además, para mejorar los ingresos del país. Bueno, a mí se me ocurría que esto es como el cuento de la lechera, pero en versión financiarizada. Y vamos a ver, porque es que esta interpretación hace caso omiso, por un lado, a la diferencia entre las sumas concedidas y las realmente recibidas. Ya hemos visto las comisiones y los honorarios que reciben los acreedores. Vemos las amenazas que supone las fluctuaciones en los tipos de interés y de cambio. Vemos, por otro lado, la inestabilidad en el precio de las materias primas. Por otro lado, tenemos la malversación de dinero público, que está permitido por el secreto bancario y que termina en los paraísos fiscales. Por otro lado, tenemos los tratados comerciales y los tratados sobre inversiones extranjeras que de alguna manera pues, están ahí empobreciendo a los países con tratados de libre comercio, con tratados bilaterales de inversión, con repatriación de beneficios, como hemos visto. En definitiva, los países del sur son muy vulnerables a todos estos factores que se llaman exógenos, ¿no? Y que pueden desestabilizar totalmente sus economías. Recordemos que una piedra en el camino, que también es un factor exógeno, hizo añicos todas las previsiones macroeconómicas de la confiada y bondadosa lechera. Recordáis que iba bailando tan contenta con su leche, iba pensando que con su leche iba a comprar gallinas, que le iban a dar pollitos, que los iba a vender, y con los huevos, se iba a comprar unas terneras, en fin, una granja entera que se iba a montar con esos cántaros de leche. Pero en fin, se rompieron y adiós a la granja, ¿no? Pues en este sentido, pues también adiós a las nuevas inversiones, adiós al crecimiento económico, adiós a los nuevos empleos, a los aumentos del PIB, al reembolso de la deuda y a la vez a tener mayores ingresos. En definitiva, este pensamiento económico dominante que les digan a los más desfavorecidos del sur si las deudas no son de alguna manera negativas o malas per se. Y entonces ya hemos llegado actualmente a unos niveles de deuda que son estratosféricos. Es la llamada deudocracia, que es el gobierno de la deuda de los acreedores. Y aquí simplemente 4 apuntes para que veamos la magnitud a la que nos estamos enfrentando ahora mismo. La deuda
que acumula el sector no financiero de las economías es de 221 billones de dólares. Ahí tenemos la deuda de los hogares, la deuda de los gobiernos y la deuda de las empresas. Y si a eso sumamos la del sector financiero, que son otros 65 billones de dólares, tenemos en total prácticamente 300 billones de dólares, que son más de 3 veces el valor del Producto Bruto Mundial. Esta es la magnitud de la deuda a nivel global. Entonces, tenemos un crecimiento vertiginoso de la deuda en los últimos años y que además, en el año 2020 y en el 2021, se ha acelerado también a causa de la pandemia, ¿no? Vamos a ver esta deuda, cómo la tenemos en Europa, ¿no? Pues en Europa las llamadas políticas de austeridad no sirvieron tras la crisis del 2008 para disminuir la deuda, sino que todo lo contrario. Actualmente la deuda pública de toda la Unión Europea es de 12 billones de euros, según Eurostat. La deuda de hogares de los países que conforman el euro es de 7 billones y el de las empresas prácticamente de 12 billones. La deuda, el servicio de la deuda, o sea, la factura de la deuda, pues igualmente no ha parado de crecer, es impresionante, ¿no? En el 2020, en plena pandemia, con todas las necesidades sociales que había y toda la crisis social y económica que teníamos, los países de la eurozona tuvieron que dedicar 172.000 millones de euros a pagar los intereses de la deuda. Si hablamos de los países de la Unión Europea, la cifra sube a casi los 200.000 millones. Y en Europa los gobiernos actualmente siguen prestando dinero, siguen pidiendo dinero en los mercados financieros, ¿no? Después de que se han suspendido, en principio, provisionalmente, las normas presupuestarias, las normas de control presupuestario. La Comisión Europea, en este sentido, ha anunciado, como sabéis, la creación de un fondo que llama Next Generation de 750.000 millones de euros, que a España le van a corresponder 140.000 millones. Hay algunos analistas, uno de ellos Juan Torres, que plantea que cuando pase la pandemia, pues se están preguntando si esas normas presupuestarias volverán a entrar en vigor. Y esas normas presupuestarias, ¿qué nuevos ajustes van a generar? Nuevos recortes sociales, etcétera. Porque, claro, si tenemos que controlar el déficit público y la deuda, pues finalmente habrá que hacerlo, en principio, temerosos de que se haga como hasta ahora, ¿no? Que son con nuevos recortes sociales, ¿no? Y ya por último, vamos a ver cómo, claro, esa situación de enriquecimiento brutal de unos sectores sociales frente al empobrecimiento de otros, pues se produce porque los poderes públicos, vamos a ver el ejemplo de Europa, pues establecen políticas, generan políticas al servicio de los intereses del capital financiero privado. Vamos a ver dos ejemplos. Por un lado, la expansión cuantitativa y, por otro lado, la generación de deuda de Next Generation, ¿no? Bueno, la expansión cuantitativa. ¿Eso qué es? Pues es que el Banco Central Europeo, desde el año 2015, ha creado de la nada, ha generado de manera digital ahora mismo ya 3 billones de euros en dinero nuevo. Si empezamos a hablar desde el 2008, se ha generado otros 3 más, porque hubo una fase anterior en la que el Banco Central Europeo también generaba dinero para generar préstamos a mediano y largo plazo a la banca. Entonces, en total son de 3 a 6 billones de euros desde el 2008. Esa creación de dinero se destina a comprar activos de deuda pública y de deuda privada, ¿vale? Con lo cual, el objetivo de esa generación de dinero y de la compra de activos es, por un lado, aumentar la liquidez en la economía y, por otro lado, provoca la bajada de los tipos de interés tanto de la deuda pública como de la deuda privada. Ya hemos visto cómo la compra de deuda pública española por parte del Banco Central Europeo hizo bajar la prima de riesgo de la deuda pública española y de otras deudas públicas, de la italiana, de la griega, etcétera, ¿no?
Entonces, pues esa deuda pública y esa deuda privada, esos bonos de empresas privadas, se han pagado con la generación de nuevo dinero. Hay algunos estudiosos que plantean un símil muy gráfico, ¿no? Llaman a la expansión cuantitativa helicópteros monetarios y dicen que los helicópteros monetarios despegan desde los bancos centrales, pero solo descargan su dinero en el sistema financiero. Y tenemos que ver que los diferentes bancos centrales de todo el mundo ya han creado pues más de 18 billones de dólares de nuevo dinero, aproximadamente el 20% del PIB mundial. Haciendo cuentas, si se hubiera repartido ese dinero entre la gente, entre los 7.000 millones de seres humanos que habitamos el planeta, habíamos tocado ya a más de 2.300 dólares. Fijaros, con ese dinero, lo que se podía haber hecho en inversión en infraestructuras, en gasto social, en luchar contra el cambio climático, contra la desigualdad. Pero claro, es que la expansión cuantitativa, más que disminuir la desigualdad, aumenta la desigualdad, porque el Banco Central Europeo compra activos financieros que son poseídos por los que más tienen, ¿vale? Los grandes poseedores de activos de deuda pública privada y de deuda pública, pues son los grandes tenedores de capital. Bien, por un lado, para comprar deuda pública y privada a poseedores de capital en el mercado secundario, se genera dinero de la nada. Pero en cambio, para hacer frente a las consecuencias de la pandemia, la Unión Europea genera deuda pública. Fijaros, ya para eso el Banco Central Europeo ya nos crea nuevo dinero. Entonces, aquí se recurre a la emisión de deuda pública que ha sido comprada precisamente por los tenedores de capital, por los más ricos. Entonces, para prestar dinero a los bancos para prestar dinero a los gobiernos y que los gobiernos destinen ese dinero a sufragar los gastos de la pandemia, se genera deuda. Pero para comprar bonos de deuda pública y de deuda privada en el mercado secundario, se generan dinero nuevo. O sea, expansión cuantitativa. Entonces, claro, que hay una desigualdad impresionante, ¿no? Vemos, ya que estamos hablando de cuentos, vamos a ver una moraleja, ¿no? Pues siempre tiene que haber intermediarios financieros privados que se beneficien de las operaciones generadas con dinero público, ¿no? Bueno, pues aquí vamos a terminar. Hemos visto cómo la deuda pública es una herramienta de dominación que es inherente y beneficia a los intereses de los más poderosos a través, fundamentalmente, de los intereses y de las comisiones, cómo a través de las políticas de ajuste y de las privatizaciones, pues las empresas públicas han sido compradas a precio de saldo por los grandes tenedores de capital. Vemos cómo es un elemento, la deuda, que favorece el proceso de reproducción y acumulación de capital. Los nuevos estados cada vez tienen menos dinero y eso hace que necesiten pedir nueva deuda para poder hacer frente a esos pagos, ¿no? A través de la refinanciación. Con lo cual, ese proceso nuevamente se inicia, ¿no? El dinero vuelve otra vez a fabricar nuevo dinero, ¿no? En este sentido, tenemos que ser conscientes que el sistema financiero no va de alguna manera a permitir que los gobiernos se empoderen y que realicen otro tipo de políticas diferentes, ¿no? Sino que realmente van a seguir realizando lobbies de presión para que los gobiernos actúen de acuerdo a los intereses. Con lo cual, de alguna manera, es ahí muy importante que se genere una conciencia ciudadana para que nosotros, los ciudadanos conscientes, seamos capaces de presionar a nuestros gobiernos para que hagan otro tipo de políticas, ¿no? En este sentido, comentar que asistimos a una terrible paradoja. Tenemos unas economías inundadas de liquidez, como eufemísticamente dice Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, pero al mismo tiempo vivimos en unas sociedades con cada vez mayores niveles de desigualdad social. Entonces es muy importante que seamos conscientes de estos mecanismos para que seamos capaces de comprender estas realidades y poder, en la medida de lo posible, pues transformarlas, ¿no? Y bueno, pues nada más. Bueno, Juan, pues
Nada más y nada menos. Muchísimas gracias por la exposición que nos has hecho y sobre todo porque has sintetizado una cantidad de aspectos del tema de la deuda realmente considerable. Entonces, bueno, pues si os parece, ahora abrimos el tiempo de diálogo sobre cosas que nos haya sugerido la exposición que ha hecho Juan, aportes que queramos plantear, etcétera, ¿vale? Carlos, me parece que has pedido la palabra. Sí, hola Juan. En primer lugar, felicitarte porque has hecho una presentación realmente impecable. Vamos, ahí me has apabullado con tanto dato y con estas situaciones me has dejado con escalofríos casi. Entonces yo, en primer lugar, quería hacer una salvedad. Cuando hablamos de los fondos buitres, yo diría que debamos de añadir con perdón de los pobres buitres, que son unos animales realmente muy necesarios, ¿no? Y que hacen un papel imprescindible. Entonces lo que sí me gustaría es ver en la situación, por ejemplo, no sé cómo está en Europa o en el resto de los países, pero en España hemos contemplado cómo la deuda privada la han convertido en pública, con lo cual ya es el no va más, o sea, es ya rizar el rizo, ¿no? Y entonces, ante esa situación, ante todo esto que nos está viniendo, lo que decías de Juan Torres, la posibilidad de qué va a desencadenar esto, yo me pregunto, ¿hay alguna posibilidad de usar el mecanismo de la deuda odiosa para hacer quitas o impagos de estas deudas, teniendo en cuenta sobre todo que el país que más ha usado el mecanismo de la deuda odiosa es Estados Unidos, que manda narices, que el país que más interviene y más está fagocitando a otros países es justamente el que más hace uso de declarar deuda odiosa de sus propias deudas. O sea, entonces me gustaría saber si crees que hay alguna posibilidad de esto. Y después sí me gustaría recordar, con esto de la deuda, digo que me deja con escalofríos, pensar, en este momento tengo delante de mí un calendario con Marcelino Camacho que decía, ni nos domaron, ni nos doblaron, ni nos van a domesticar. ¿Crees realmente que con la deuda realmente ya nos han domesticado? Muy bien. Hombre, de momento están domesticando. Lo que pasa que sí que hay iniciativas de resistencia y en ese sentido, pues hay iniciativas de auditoría de la deuda, como tú dices, primero de grupos sociales en muchas partes del mundo, en España inclusive, que están intentando ver los orígenes de esa deuda y establecer la deuda odiosa como una deuda que no se debe de pagar. Claro, para que eso llegue a surtir efectos, el gobierno de turno tiene que, de alguna manera, hacer suyo esos planteamientos e iniciar procesos de auditoría y de deuda odiosa. Tenemos el ejemplo de la auditoría de la deuda en Ecuador. Y efectivamente, hace unos años sí que hubo alguna proclamación de deuda odiosa y el gobierno de Ecuador consiguió negociar algunas quitas, ¿no? Pero fue poca. Claro, es que estos países tienen muchas presiones y efectivamente son los fuertes los que se otorgan el derecho a decir que no pago, pero a veces los débiles pues, pueden recibir un estrangulamiento financiero, son muy débiles en el aspecto financiero, con lo cual están muy, ahí sentido tienen poco músculo para oponerse. Pero bueno, hay ejemplos como el de Ecuador, yo soy el que conozco, no sé si vosotros conocéis más, y luego sobre todo ejemplos de movimientos sociales que están realizando una conciencia y una conciencia ciudadana para, de alguna manera, ver que esta deuda es una deuda odiosa y que es ilegítima, ¿no? Y en ese sentido yo creo que tenemos ahí un recorrido muy importante además que eso genera conciencia social para que efectivamente veamos que esa deuda no se debería de pagar. Fidel, tienes la palabra.
Fidel, te oímos como si tuvieras un mecanismo de compresión de voz activado o algo, porque te oímos aceleradísimo. No, no puede ser, Fidel. No sé si tendrás que ajustar el audio. A ver si tienes alguna cosa seleccionada, bien seleccionada, la fuente de audio. Échale el vistazo, ¿vale? Fidel, desconéctate y vuélvete a conectar, a ver si así se arregla. No había más palabras pedidas. No sé si queréis. Yo iba un poco a preguntar la situación un poco en la que estamos también, o que está viviendo la gente aquí en España, ¿no? Lo digo porque estamos como en una pinza con el tema de la crisis, el tema de la deuda y el tema de la inflación. Y nos encontramos como con soluciones económicas clásicas que son contradictorias, ¿no? Lo que quieres hacer para controlar la inflación, pues es opuesto al mecanismo que tienes que manejar para controlar la deuda, ¿no? Entonces, yo creo que estamos en un momento histórico también muy complejo, porque los mecanismos tradicionales están, digamos, fallando, viéndose desbordados. Hablan de esta inflación, etcétera, etcétera, ¿no? La cuestión es que ante todo esto parece que la solución es lo que has comentado, ¿no? Dinero para todo el mundo, que no es verdad, que es una gran mentira, como bien has planteado. No es dinero para todo el mundo, a la gente de abajo le llegan las migajas y se están viendo, por ejemplo, en Estados Unidos unos niveles bursátiles absolutamente históricos que no tienen nada que ver con la realidad de la economía, ¿no? Entonces, yo creo que la gente de la calle, junto al tema de los intereses, ahora se le ha juntado el tema de la depreciación de su dinero por la inflación. Y me parece que eso es un elemento añadido que está castigando fundamentalmente a la gente de la calle, ¿no? Y te iba a preguntar también un poco por la conciencia que crees tú que se tiene cuando llegan todas estas ayudas públicas de dinero, ¿no? Porque parece que el dinero sale de los árboles, ¿no? Y eso no es así. El dinero hay que pagarlo y tenemos, por ejemplo, aquí en España la gran ilusión de que los fondos de reestructuración dicen que nos van a llegar de los 140.000 millones, 70.000 millones, que dicen que van a ser sin intereses y que van a ser una parte en préstamos a bajo interés y otra parte en subvención, pero los 70.000 millones de euros que van a venir en subvenciones hay que devolverlos. Y la cantidad de dinero que nos parece tan sumamente importante es el equivalente solo a 2 años de los pagos de interés de deuda que estamos pagando. Eso que parece que nos va a salvar la economía es el equivalente a los intereses que estamos pagando de deuda durante 2 años. Esa es la tabla de salvación que vamos a tener. Bueno, un poquito eso. Yo creo que la pérdida de conciencia de que cuando se habla de deuda pública, la gente piensa en el Estado y no en su bolsillo. ¿Eso cómo lo ves? Sí. Bueno, vamos a ver. Efectivamente, estos fondos de reestructuración, una parte se tiene que pagar, es deuda que computa para España, pero por otra parte es deuda que computa para la Unión Europea. Quiere decir que al final, solidariamente, todos los países de la Unión Europea van a tener que pagar esa deuda. Lo que pasa es que la gran ventaja es que esa deuda está emitida en euros y, bueno, pues la Unión Europea o el Banco Central Europeo nunca se va a quedar sin euros porque puede, de alguna manera, tirar de la maquinita, ¿no? Pero lo que yo no entiendo es por qué no se ha tirado de la maquinita. Porque si se genera nueva deuda, con tanta crisis de deuda, y es que aquí se genera deuda porque interesa a los poderes financieros. O sea, hay que dopar y enriquecer con plusvalías al mundo financiero. Y la única manera es pues darles, por ejemplo, no prestar a los gobiernos, sino prestar a los bancos para que los bancos presten a los gobiernos. Pues es que eso es una medida que ¿por qué el Banco Central Europeo no puede prestar dinero directamente a los gobiernos al 0,1% de interés o al 0%? No, se lo presta a los bancos.
al 1% y los bancos se lo prestan a los gobiernos a más dinero. Pues es que eso es simplemente buscar, hay que buscarles rentabilidades, porque ya si no, no tienen. Entonces se les busca, pues no sé, es como atracos a mano armada, ¿no? Yo no sé cómo denominarlo. Hay que buscarles que ganen dinero. Porque si no ganan dinero, luego encima hay que rescatarles, con lo cual los gobiernos prefieren que ganen dinero. Entonces, bueno, pues ahí hay un problema, ¿no? La inflación. La inflación, vamos a ver, la inflación fundamentalmente perjudica a los tenedores de capital. Una inflación alta, una inflación del 4 o el 5%, si se ajustan los salarios, de alguna manera es una forma de que la deuda, que los deudores deban cada vez menos. O sea, que unos años con una inflación del 4 o del 5%, subiendo los salarios también un 4, un 5, un 6%, no sería problemática. Si tenemos más creación de empleo y tal, si le decimos a una persona que está parada, que prefiere estar parado porque si hay que bajar la inflación, los estímulos se bajan, con lo cual las empresas... vamos a ver, ¿cómo lo puedo explicar? Voy a beber agua. La financiación de infraestructuras pues se hace con dinero público. Si el Banco Central Europeo, para bajar la inflación, sube los tipos de interés, automáticamente tanto las empresas como los estados van a gastar menos. Y al gastar menos va a haber menos puestos de trabajo, va a haber más paro. Entonces, yo prefiero, sinceramente, que haya estímulos financieros y que haya más inflación, pero tener trabajo, que no, porque la inflación no suba, los estímulos bajen y las empresas y los gobiernos no inviertan, porque entonces voy a perder mi trabajo, ¿no? Entonces, bueno, pues si la inflación sube y los salarios también, la deuda global baja. En cambio, los acreedores sí que son los que pierden con la inflación, pierden más. Entonces, bueno, es un tema que habría que revisar. Y no sé si hay alguna cosa más que comentar. A mí me parece escandaloso que el Banco Central Europeo haya generado 6 billones de euros de nuevo dinero para comprar a los tenedores de capital sus bonos y que no sean capaces de generar 3/4 de billón de euros más para los fondos COVID en la Unión Europea. Me parece una cosa que yo no sé cómo eso se puede justificar. Vale, gracias, Juan. Hay 3 palabras, creo que es Victoria, Paco y Carlos. Victoria, cuando quieras. Bueno, era lo que había dicho Juan de los países que habían que declaraban la deuda odiosa. Él hablaba de Ecuador, pero los Kirchner en Argentina fue lo primero que hicieron, me parece, negociar con no sé si fue con el Fondo Monetario, con el Banco Mundial, bloquearon la devolución de la deuda. Eso por mi parte. ¿Tú qué decías? No sé si le tocaba a alguien por medio. Ah. Vale, pues eso era nada más. Joaquín, no te oímos. Sí, estaba comentando que el orden de palabras que tengo apuntado es Paco, Carlos y creo que es Joséchu. Vale. No lo había entendido bien. Bueno, el proceso ese de creación de dinero no solo lo hacen los bancos centrales, lo hacen todos los bancos. O sea, todos los bancos están continuamente creando dinero. Se inventan el dinero. O sea, el dinero lo inventan los bancos cada vez que conceden un crédito. Cada vez que un banco concede un crédito a alguien para comprar una hipoteca, crea dinero por valor del crédito que ha concedido. Se lo inventa. Y es fácil de entender. Resulta que, imagínate que un banco, que hubiesen solo un banco, ¿no? Y luego el sistema bancario funciona como un todo, que hubiesen solo un banco. Si
el banco coge y me presta a mí 100.000 euros para comprar una casa, yo con esos 100.000 euros lo que hago es pagar la casa. Y el tío que lo cobra lo vuelve a meter al banco. Pero yo le debo dinero al banco. Yo tengo que trabajar 20 años para crear el valor de esos 100.000 euros y devolvérselos al banco. Y tardo 20 años en hacerlo, pero el dinero ya se ha creado. El banco tenía 100.000, me los prestó a mí, yo se los di a otro que tenía una casa y lo convirtió directamente en dinero y volvió a meter al banco. El banco se quedó otra vez con 100.000. Y sin embargo yo se lo debo. Entonces, en ese proceso se ha inventado el banco, como si fuese una máquina del tiempo, 100.000 euros a cuenta del trabajo que yo iba a hacer en 20 años. O sea, el banco lo que hace es inventar dinero a costa de mi trabajo de los próximos 20 años. Y eso lo hacen todos los bancos todos los días. Tienen límites los bancos para hacer eso. En teoría, tenían los límites del coeficiente de caja y esos los quitaron. Y entonces ahora mismo los bancos pueden crear dinero ilimitadamente. Los bancos. Luego además está el Banco Central Europeo, que también inventa dinero y crea dinero de forma ficticia cuando le presta dinero a otros bancos para que se lo presten a los estados. Entonces, ese proceso de creación de deuda es realmente complejo, es realmente inescrutable. Entonces, después de la crisis del 29, en el que hubo un proceso también de inflacionario en el sentido desde el punto de vista de creación de dinero a costa de un trabajo que nunca se hará, de un valor que nunca se creará en el futuro, porque esa máquina del tiempo funciona hasta cierto límite. Yo puedo crear el dinero de una hipoteca porque voy a trabajar en 20 años, pero yo no puedo crear dinero por valor por el valor que voy a crear yo el próximo milenio, porque yo no voy a vivir un milenio. Entonces, tiene un límite, ¿no? Pero, sin embargo, ese límite el sistema bancario lo viola continuamente. Después de la crisis del 29 se pusieron muchas normas para evitar eso, porque en la crisis del 29 una de los elementos que ayudaron a crearla fue precisamente ese abuso de los bancos en la creación de dinero, ¿no? Y pusieron muchas normas. Todas esas normas se las cargaron con el impulso neoliberal y le dieron otra vez a los bancos la potestad de crear dinero ilimitadamente, ¿no? A quien se la quitaron, sobre todo en Europa, es a los estados. O sea, los estados cedieron su propia capacidad de crear dinero, de generar deuda, en favor del Banco Central Europeo. Renunciaron, y es una renuncia de soberanía realmente, porque en lugar de crear dinero, es decir, emitir bonos para obtener dinero, lo que hacen es pedir un crédito para después hacer ese proceso. Es como si creasen la deuda dos veces. El Banco Central se la da a los bancos, el banco se lo da a los estados, luego los bancos emiten bonos con dinero. Es algo un poco surrealista. Y esa deuda circula por el sistema durante mucho tiempo, en forma de bonos, de participaciones de los bonos, productos financieros a costa de los bonos. O sea, eso alimenta todo el mecanismo de creación de valor especulativo un montón. Cuanto más dinero circule de esa naturaleza, más dinero especulativo en forma de títulos, bonos, obligaciones y toda esa historia se crea. Entonces, a quien favorece ese proceso de renuncia a la soberanía y de los estados y cesión de su derecho de crear dinero de los estados es precisamente a todo el sistema de la economía especulativa. Y esa es la razón por la que eso es una especie de dogma intocable en todo el sistema neoliberal y muy especialmente en Europa. Y efectivamente, una de las formas de librarse de la deuda es renunciar a pagarla, como dicen los Kirchner. Los Kirchner simplemente hicieron un default, dijeron no pago, no voy a pagar, no tengo dinero, no puedo pagarlo. Entonces, en ese momento, sobre todo cuanto más grande tu deuda, más verdad es, el problema de la deuda se convierte en la deuda del problema del acreedor, no del deudor. El momento que el deudor dice, no puedo pagar, búscate la vida, suspensión de pagos, el problema se traspasa del deudor al acreedor. Y claro que van a negociar. Y claro que negociaron con Argentina. Todavía están negociando, pero no hubo ninguna catástrofe, ¿eh? Es verdad que tuvieron problemas durante unos años para refinanciarse sus problemas, pero se tuvieron que apañar internamente. Pero el impulso económico que tienen los Kirchner renunciando a eso dentro del país fue enorme, inmenso. No fue ninguna catástrofe hacerlo, ¿eh? Y fue un plante, pero bueno, ¿y qué? Llegaron a un acuerdo. Entonces, con protestas, con lo que tú quieras, pero llegaron a un acuerdo. Ese es uno de los mecanismos
sin ninguna duda. Históricamente, el otro mecanismo para reducir la deuda fue el que hizo en la Alemania entre guerras, generar un proceso de inflación con los acuerdos de Versalles. Francia, muy especialmente, creó una deuda de compensación de daños de guerra en Alemania inmensa, y una de las maneras, como estaba titulado en Marcos, una de las maneras de reducir la deuda fue generando la hiperinflación de los años 20. Con inflación del 20.000%, pues la deuda desapareció prácticamente. Y de hecho, desapareció hasta el punto que, claro, Francia seguía empeñada en mantener todas las condiciones leoninas que los demás países, Estados Unidos especialmente, pero también Reino Unido, dijeron a Francia, espérate un momento que nos estás haciendo polvo a todos. O sea, déjate de apretar a Alemania, porque cuando generes inflación nos está produciendo a todos el asunto, y fueron los demás países los que presionaron a Francia para que cediese por ese proceso de inflación. Y es verdad que ese proceso de inflación hace daño también al poder adquisitivo de los trabajadores, es cierto, pero por eso están las luchas sindicales y la actualización de los salarios con la inflación. Y por eso, ahora mismo, la derecha muy especialmente se niega a toda costa a establecer mecanismos de compensación de la devaluación salarial con la inflación, porque saben que ese proceso es el que facilita que por el mecanismo inflacionario la deuda se vaya disolviendo. Y de eso es de lo que no quieren hablar los que generan el dinero ficticio, porque si ficciona acaba con inflación. Se acaba con inflación automáticamente. Se acaba por partida doble, porque pierde valor y porque nadie se atreve a contraer más deuda porque sabe que lo va a perder. O sea, solo la garantía de que no va a haber inflación permite sostener un mecanismo especulativo como el que tenemos. Y por eso, hoy en día, yo creo que hay que luchar por la inflación y por tener sindicatos fuertes que defiendan el poder adquisitivo de los trabajadores en ese contexto. Pero hay que luchar por la inflación. Es el mecanismo para deshacer todo este entramado especulativo que ha montado esta panda de ladrones. Gracias. Gracias, Paco. Josechu, tienes la palabra. Juan, no sé si quieres comentar algo de lo que ha dicho Paco antes de que intervenga Josechu. No, estoy totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Vale. Te decía, Joaquín, que estaba Fidel antes. Ah, perdón. Yo es que no he pedido la palabra, ¿eh? No, que hable Josechu, que sabe más de economía. Luego hablo yo. No, venga, sí. Perdona, Fidel. Josechu, perdóname, es que yo no había pedido la palabra. Es que Joaquín se ha confundido. El que había pedido la palabra era yo. No, pero a ti te tengo después. Carlos, venga, habla tú, Carlos. Luego hablo yo, venga. Bueno, venga, como quiera. Simplemente, de lo que decía Paco, simplemente me gustaría matizar una cosa, que a Alemania, además, hubo una serie de quitas de todos los países, entre ellos, por ejemplo, de Grecia, de la deuda, cosa que después es curioso cómo ha correspondido Alemania después a Grecia, o sea, vendiéndole armamento y exigiéndole el pago, ¿no? O sea que todo esto es muy perverso. Pero hay una cosa que estáis haciendo hincapié, es en el tema de la inflación, de poder recuperar la inflación por parte de los obreros, etcétera. Pero no se nos olvide una cosa, que la inflación es la gran mentira. O sea, el IPC es la gran mentira, es la gran estafa que nos tienen sometidos todos los países. El IPC está totalmente falseado. Es absolutamente ridículo. La realidad del IPC no refleja para nada la realidad de la inflación. Entonces, conseguir el IPC, luchar por el IPC, es luchar por la depreciación. O sea, cada vez estamos reivindicando más depreciación de nuestros salarios. Sí. Claro que es que antes me pidió la palabra alguien que ponía, no había puesto al entrar su nombre y aparecía como Felugister. Entonces me pareció ver que se movía algo Josechu y por eso le apunté la palabra a Josechu, porque le tengo entre los Felugister que hay como 5 o 6 por ahí o 4 que no tienen nombre, ¿vale? Entonces, Felugister es la F de Fidel.
No, pero hay más. Fidel, te toca, campeón. A ver si ahora ya tu voz aparece bien. ¿Aparece bien ahora la voz? Sí. Perfecta, macho. Muy bien, muy Adelante. bien. Aquí Luz ha sido la técnica de sonido. Anda, venga. Vamos a ver. Bueno, yo primero quería decir una cosa, que me ha encantado esto que habéis explicado, ¿eh? La verdad es que me ha encantado. Pero hay una cosa que yo no... yo antes de lego muy lego en economía, se me ha ocurrido decir que lo de la maquinita del dinero no la dan, dice, ¿por qué no dan la maquinita del dinero más? Porque es que si hay mucho dinero circulante, baja el precio del dinero. Y si yo soy muy rico, pues lo siento mucho más que uno que sea más pobre. Bueno, eso es una conversación un poco, eso es una opinión un poco tonta, ¿no? Pero luego lo que sí que quería decir es que, curiosamente, todas estas cosas, el neoliberalismo, efectivamente, como ya hemos dicho en otras ocasiones, ha asumido el papel que antes tenía el amo de la revolución industrial y posterior, que además era un amo con puro sombrero, por decirlo de alguna forma, con la cual los sindicatos, las fuerzas de los trabajadores podían luchar y decir, mira, ahí está el que nos oprime. El neoliberalismo ha sido tan civilino que ha trastocado ese amo en una estructura que también es, como tú has dicho, Juan, es súper opresiva, sino que se lo digan a los países que tienen esa deuda, pero que la gente desconoce totalmente quién es ese amo. Y a su vez estamos metidos en la estructura y encima nos culpabilizan diciendo, joder, oye, es que lo público, es que mira, luego aumenta la deuda y cuidado con eso, ¿eh? Y encima nos sentimos culpables. O sea, fijaros el poder, diríamos ya casi sádico del neoliberalismo actual. Que ojo, igual es hasta peor que el del amo antiguo, con Bombini y con Puro, ¿no? Entonces, esa era simplemente una reflexión del cambio de amo a este amo mucho más civilino del neoliberalismo. Y que yo no sé cómo hay que apuntar un poco, no sé quién ha sido, si ha sido, que han apuntado que la forma de actuar contra eso sería, por ejemplo, aumentar la inflación y que luego los sindicatos ya lucharían, ¿no? Ya lucharían. Pero curiosamente también el neoliberalismo está demonizando a los sindicatos, ¿sabes? Que si el otro día recibía yo memes que están así, mira los sindicatos, que la gente que los liberados, que no trabajan nada y tal, ¿no? O sea, es una estrategia muy civilina, ¿eh? Y la verdad que es difícil con la información a la gente normal, la gente, quiero decir, al trabajador o a la gente normal, una información económica de estas cosas vendría muy bien. Porque si no, está la gente muy desvalida y únicamente está pues a merced de eso. De luego, el miedo que le provocan decir, oye, que va a aumentar la deuda, joder, tal, y a obedecer. Entonces, simplemente quería decir eso, ¿eh? Juan, ¿quieres hacer algún comentario? Simplemente comentar que con el tema de la deuda es un problema o no es un problema. A veces es un problema y otras veces no es un problema. Por ejemplo, ahora mismo, cuando las empresas de la Unión Europea están esperando recibir fondos de la Unión Europea para ¿cómo lo llaman? Transición ecológica y digital y no sé qué, o sea, que van a modernizarse con fondos, con ayudas. Aquí de la deuda nadie habla, no es un problema. Cuando después del 2008 había que estar pagando con dinero público, con deuda, el salvar a los bancos, cuando había que pagar 25.000 millones de... ¿Cuánto eran? 25.000 millones, ¿no? A Caja de Madrid, ¿es eso? Es que se me van los millones ya. Ahí no había problema. No había problema. Que la deuda, que vamos a... En cambio, cuando los gobiernos empiezan a gastar dinero en ayudas públicas, en subsidios,
etcétera, 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 ahí sí, es que ya la deuda, entonces, claro, pues a veces la deuda es un problema y otras veces no es un problema, depende. Gracias, Juan. Sí, yo iba a apuntar también, bueno, no sé si hay alguna palabra más pedida por ahí de alguien que queráis intervenir, que no hayáis intervenido antes. ¿No? Si no, comentar un poco el tema de, efectivamente, de que cuando la pasta va para las manos privadas determinadas del capital y de las élites del capital, no hay ningún problema con que haya un endeudamiento público. De hecho, yo creo que es un mecanismo de transferencia de riqueza el tema de la financiación que se está haciendo a través de la flexibilidad cuantitativa de forma descarada, ¿vale? Y creo que además la COVID ha sido un elemento que ha acelerado ese proceso y ha dado una coartada al capital como no la han tenido en la historia, porque con la coartada del COVID se han reforzado muchos mecanismos que ya estaban como muy deteriorados y también puestos encima de la mesa. Algunos de ellos tú ya los has citado, del tema de paraísos fiscales, evasiones, etcétera, etcétera. Pero es que el COVID ha justificado prácticamente cualquier tipo de instrumentación económica y financiera que se haya puesto encima de la mesa, ¿no? Y yo creo que lo que apuntaba por ahí también, no sé si era Fidel o quién, hay una dificultad objetiva para que la gente identifique estos procesos. Y lo digo porque esto ya no es solamente que no entendamos el recibo de la luz, es que no entendemos casi nada de lo que está pasando en la economía internacional. Y no sabemos lo que pasa en la economía internacional y no sabemos lo que pasa en nuestra casa o lo que va a pasar pasado mañana, ¿no? Entonces yo creo que ese proceso a mí me parece que es un elemento preocupante, porque si la gente no comprende los procesos es muy difícil que la gente se levante contra ellos. Y cuando se levanta se va a levantar solamente en luchas muy sectoriales y muy parciales, ¿no? Yo creo que como está el mecanismo que habéis comentado de la inflación, que como tal mecanismo económico funciona así, está siendo un varapalo bastante gordo para las economías que ya estaban jodidas. Y el proceso que se está haciendo por parte de las patronales de ir cediendo pequeños espacios salariales es a costa de un elemento al que no van a permitir que se renuncie de ninguna de las maneras, que va a ser todo el tema de la temporalidad. Eso se lo han implantado como un mecanismo prácticamente intocable dentro de la patronal. Y a mí me parece que ahí es otro de los mecanismos que van a debilitar también en parte las luchas sociales que hay. También decir que creo que hay nuevas institucionalidades que deberíamos poner encima de la mesa. Ya no solamente estamos hablando del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Me parece que el continente asiático ha puesto encima de la mesa instituciones que pueden generar fondos e inversión internacional en países que hasta ahora solamente tenían como mecanismo de financiación el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, y me parece que hay que poner encima de la mesa en valor lo que está empezando a emerger como respuesta estructural e institucional a lo que fueron Bretton Woods y las instituciones del capital para Europa y Estados Unidos, ¿no? Y luego recordar también que hay países que se han acostumbrado a vivir instalados en la deuda, ¿eh? El país con mayor deuda pública del mundo, pero además absolutamente a una distancia terrorífica del segundo, es Japón. Y tiene casi un 240% de su PIB en deuda pública. Entonces, bueno, todos esos mecanismos yo creo que son complejos. A mí me parece que otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es lo de la concentración de la deuda en estructuras unitarias. ¿Os acordáis del cuentecillo aquel del ricachón ruso que va a comprarse un hotel a un pueblo que ha habido un incendio? ¿Os acordáis cómo era? No, pues es un mecanismo curioso, ¿no? Es una historieta muy breve. Es un ricachón que va a comprarse, ha visto por internet, quiere hacer una inversión en España y va y ve un hotelito muy majo y que tiene unas vistas a unos montes preciosos. Entonces se desplaza, viene hasta el hotel, pero resulta que 3 días antes había habido un incendio y se había quemado todo el monte que estaba alrededor. Entonces, aún así, llega al hotel y
le dice a la dueña del hotel que va a verlo por si lo quiere comprar. Entonces coge y dice, mira, pongo aquí el dinero que tenía pensado para darte por el hotel. Dice, voy a verlo. Entonces la dueña del hotel dice, mira, pues si este se va a comprar el hotel con todo este dinero, anda que no debo yo pasta con lo que he perdido con los incendios y tal y cual, y tengo que pagar al carnicero. Y cogió el dinero y se lo llevó al carnicero. Le dijo, oye, la deuda que tenía contigo, saldada. Y el carnicero dijo, joder, qué bien me viene, porque yo le tengo que pagar al tío de los piensos. Así que cogió la pasta y se la llevó al tío de los piensos y saldó la deuda. Y el tío de los piensos dijo, joder, qué bien me viene, porque yo se lo debo al agricultor. Cogió la pasta y se la llevó al agricultor y dijo, deuda saldada. Y cogió el agricultor y, bueno, pues con una señora de confianza para él allí en el pueblo, que iban de vez en cuando al hotel que les dejaban pasar allí la noche, pues dijo, esta mujer que está más apurada que yo, le llevaré el dinero. Y le dio el dinero y dice, toma, saldada la deuda que tengo contigo. Y esta mujer dijo, vaya, la señora del hotel, que qué bien se porta conmigo y que me deja estar allí gratis de vez en cuando estoy apurada. Cogió el dinero, se lo llevó a la señora del hotel y como no estaba, lo dejó encima del mostrador. Así que el señor que había ido a comprar el hotel acabó de darse la vuelta por el hotel, llegó y dijo, no me ha gustado el paisaje como ha quedado, me llevo mi dinero. Cogió el dinero que había dejado encima del mostrador y se lo llevó. ¿Qué es lo que había pasado? Que la deuda de la señora del hotel desapareció. La deuda del carnicero desapareció. La deuda de los piensos desapareció. La deuda del agricultor desapareció y el de la otra buena señora desapareció. El señor que había puesto la pasta encima del mostrador lo puso y se lo llevó. Este mecanismo, por eso os digo lo de la centralidad de la deuda, si lo pensáis en un mecanismo centralizado, en que cada uno de los sujetos que están en este cuento no se hubieran debido solo entre sí y hubieran utilizado un mecanismo de ajuste de deuda entre ellos, sino que hubieran sido todos prestados por un banco, no hubiera sido posible. Con esto quiero decir que las dinámicas de concentración del poder financiero son cada vez más potentes y desarticulan otro tipo de mecanismos para desmadejar el problema de la deuda. Perdonad por el rollo que os he echado, ¿vale? Pero bueno, es que el cuentecito es para darle vueltas, ¿vale? A ver, tengo un Yellow Gister. No sé si esta vez eres tú, José Chu. Sí, soy yo, pero es que pensé que no había nadie más, pero como ha pedido la palabra Victoria, yo le dejo a Victoria antes y si acaso después digo algo. Sí. Bueno, vale, pues como quieras. Era Paco ahora. Sí, lo había pedido yo, pero José Chu, tú no has hablado, yo sí, o sea que adelante, ¿eh? No hay ningún problema, porque, bueno, yo lo que quería es un poco decir, un poco haciendo referencia porque son varias cosas, ¿no? Haciendo referencia un poco a la diferencia entre las políticas keynesianas y las neoliberales, ¿no? Todo eso se propició en el año 73, cuando con ocasión de la guerra de Yom Kippur, la OPEC decide el embargo del petróleo a las naciones que habían apoyado a Israel. Yo lo recuerdo entonces que aquí se dijo que había que ahorrar, que, bueno, de hecho estaba en la Gran Vía encendida una farola así, otra no. Me acuerdo perfectamente. Entonces, ¿qué ocurrió con eso? Pues que el precio del crudo subió de $2 el barril, que estaba antes del año 70, a $32 el barril, pero en unos meses. ¿Por qué? Pues porque a los países productores se les hincharon las narices ya y montaron el cártel de la OPEC y decidieron eso. Y generó un problema que en economía se conoce como estanflación, que era una alta inflación al subir los precios de las compañías, de las materias primas, sobre todo de las materias energéticas, y un bajo crecimiento que aumentó el paro y no se compensaba con los salarios. Entonces, eso supuso el paso del enfoque macroeconómico keynesiano, que pensaba simplemente enfocado a la demanda, en aumentar la demanda, pues a un enfoque microempresarial, neoliberal, que consistía en abaratar la oferta. Y según esto,
pues entonces había que aumentar la productividad, reducir los costes, entre ellos los salarios también, claro, y pues incrementar, un intento de incrementar los activos empresariales para que aumente la inversión y reducir el poder de los trabajadores y dejar al capital libre para circular. O sea, ese es el cambio, el cambio fundamental entre, yo creo, entre el keynesianismo y el neoliberalismo está en el enfoque. Keynes lo enfoca en la demanda, y Friedman lo enfoca en la oferta. Entonces, claro, voy a otra, o sea, unido con esto, pues vamos a ver un poco lo de la deuda de los países del sur, que como decíamos, como se ha dicho, pues está basada, está, digamos, garantizada, por decir así, con el precio de las materias primas. Es una doble estafa, porque, digamos, la deuda se establece en dólares. Dólares que para los países productores es una moneda extranjera. Y bueno, pues eso es lo que decíamos, cuando un país emite deuda en su propia moneda, pues no tiene problema. Como decía Paco, el problema es del acreedor. Al final, oye, si debe 100 millones o 1.000 millones de la que sea de pesos, pues al final tiene que pagar 1.000 millones de pesos. Le da la máquina de hacer billetes, de hacer pesos, y lo que pueda comprar con esos 1.000 millones de pesos el acreedor es su problema. Pero un país que tenga soberanía monetaria, es decir, que tenga un banco central capaz de emitir dinero legal en su propia moneda y que esta moneda no esté soportada por ningún otro valor, digamos, fijo, como pueda ser el oro o pueda ser indexada a otra moneda distinta, ese país nunca puede quebrar. ¿Podrá tener un problema de inflación? Depende, un poco, que eso habría que discutirlo un poco, pero ese no puede quebrar. Entonces, la primera cosa es que lo emite en un país, en una moneda extranjera. Indudablemente, como decía, esa moneda extranjera, el dólar, lo emite en dólares, el dólar, a su vez, pues se irá devaluando con el paso del tiempo. Pero el país acreedor está compensado por unos intereses que recibe por esa devaluación. Sin embargo, luego, al final, el país productor lo tiene que pagar en materias primas. Y esas materias primas se las valoran también en dólares. Y en dólares corrientes, como pone ahí la gráfica que hacía Juan. Es decir, que si en los años 70 el petróleo, el barril, estaba a $32 el barril, hace poco, tras la crisis financiera del 2008, ha estado valorado también a $30 o $40 el barril. Dólares corrientes, o sea, no dólares deflactados, no, dólares corrientes. Y claro, todos sabemos lo que es lo que debe ser una unidad de medida patrón. Una unidad de medida patrón debe ser algo que tiene una magnitud fija. Y claro, el dólar no es una magnitud fija. Medir la deuda en dólares es como medirlo como medir una longitud con una cinta elástica. Entonces, claro, le están pagando, o sea, primero le hacen endeudarse en una moneda extranjera, y se compensan con los intereses, y luego le hacen y luego le valoran esas materias primas, se las valoran en una moneda, digamos, que tiene un poder adquisitivo, pues bueno, que tiene un valor variable, una magnitud variable, como es el dólar. Entonces, para que os hagáis una idea, en los años 70, el oro, que eso sí que tiene el oro existente en la economía, es una magnitud más o menos fija, se valoraba a $32 la onza. Es decir, un barril de petróleo era una onza de oro. ¿A cuánto está ahora la onza de oro? A $2.000. Y sin embargo le estamos valorando a $30 o $40 el barril a los países productores. Vamos a otra cuestión. ¿Cuál es el beneficio que sacan ahí los distintos países
de la explotación del petróleo? Bueno, pues hay una cuenta muy sencilla que hacer. Es decir, en los países consumidores, ¿a cuánto tenemos el petróleo en la estación, vamos, la gasolina en la estación de servicio? A 1,50. El dólar está ahora a 1,17, perdón, el euro 1,17 dólares, o sea que son 1,75 dólares el litro. Pero es que de cada barril de petróleo, que son 159 litros, se sacan 115 litros de carburante. Entonces, eso quiere decir que si multiplicamos, bueno, como además sabemos que de esos unos 75 dólares barril que estamos, digo dólares litro que estamos pagando en la estación de servicio, el 60% son impuestos, pues entonces, claro, resulta que le quedan 190 dólares por barril, multiplicado por 0,6, pues le quedan 114 dólares por barril, le quedan de beneficio en impuestos al país consumidor, que no ha hecho nada, simplemente por poner el cazo. Eso es 3 veces, ahora mismo es 3 veces lo que puede sacar el país productor por dejar que le estén vaciando sus reservas y por lo tanto, digamos, expoliando sus riquezas. Entonces, quiero decir que es un doble robo. Es un doble robo el que se está haciendo. Y no sé qué más iba a decir, pero bueno, sí, referente a lo de, digamos, en los países, lo que está ocurriendo en los países europeos, en los países ricos, pues claro, es que el neoliberalismo es lo que dice que no, que lo importante es mantener la inflación y que no cabe la financiación directa. La financiación directa es que los países, digamos, que tienen soberanía monetaria, y soberanía monetaria tiene la Unión Europea como tal en su conjunto, no nosotros. Por eso es distinto. Nosotros, la deuda esta que nos... No, la deuda no, el dinero este que nos va a llegar mitad en transferencia y mitad en préstamo, en deuda, parte que es en transferencia, como antes decía, me parece que lo decía Juan, parte tenemos que pagarlo también, porque claro, esa es deuda que emite el Banco Central Europeo y nosotros como partícipes del Banco Central Europeo tendremos que pagar una parte de eso, ¿no? Pero la parte de deuda es un problema, porque nosotros nos estamos endeudando en una moneda que no es nuestra. Una moneda que el Banco de España no tiene licencia para emitir sin medida. Entonces, si a nosotros nos ponen en una tesitura, como en su día le pusieron a Grecia, como decía Paco, siendo nosotros solos un país pequeño, si vamos todos los países del sur a protestar por eso, a lo mejor nos hacen más caso. Pero si somos nosotros solos los que estamos en esa tesitura, pues nos va a pasar lo que le pasó a Grecia, que exigieron que dimitiera Varoufakis, porque si Tsipras no lo aceptaba, pues le cerraban los bancos. Entonces, el problema de emitir de la deuda es el problema de emitir en una moneda, deuda en una moneda extranjera. Y es que eso, en la eurozona, podría emitir perfectamente, como se ha dicho, el Banco Central, darle a la máquina, el Banco Central Europeo, darle a la máquina de hacer euros y financiar directamente a los estados, como se ha dicho. Amigo, pero eso está prohibido por el Tratado de Maastricht. ¿Y por qué está prohibido por el Tratado de Maastricht? Pues porque lo decidieron así, porque no se fían unos países de la eurozona de otros. No, estos que son del sur, que son vagos, que no sé qué, nos van a gastar sin cuento, va a aumentar la inflación y nos va a perjudicar a nosotros que tenemos las cuentas saneadas. Y entonces está prohibido. Y como se decía antes, está prohibido para financiar a los estados,
pero no está prohibido, parece, para financiar a los bancos y a las empresas. Entonces, bueno, no sé si... No quiero decir más porque ya creo que me he extendido mucho, ¿no? Pero bueno, se me ocurrían todas estas cosas. El tema realmente es complicado. Y el tema es complicado y no es fácil entenderlo para la mayoría de la gente. Pero realmente es un sistema de explotación el que está montado el capitalismo. Está montado como un sistema de explotación, digamos, universal, que está amañado, está amañado y bueno, y tiene como árbitro al mercado, que está absoluta, que es un árbitro, en términos futbolísticos diríamos un árbitro casero. Bueno, no sé, yo me he extendido demasiado ya, perdonad. Gracias, Joséchu. Paco, tienes la palabra. Vale. Lo primero que quiero decir es que en la propaganda neoliberal se tiende a identificar deuda pública con gasto público, ¿no? Y dicen siempre que, claro, que hay que reducir el gasto público porque no nos podemos endeudar. Y eso es una patraña como una casa, ¿no? El gasto público hay que pagarlo con impuestos, no con deuda. Eso es evidente. El gasto público hay que pagarlo con impuestos. El problema de nuestro país es que tiene la presión fiscal más baja de Europa. Debe ser el segundo por la cola de país con la presión fiscal más baja de Europa. Si el promedio, eso lo cuenta mucho Alberto Garzón y lo contaron también el economista catalán, ¿cómo se llama? Vicent Navarro y todos estos, ¿no? La presión fiscal en España es simplemente ridícula. Entonces no da ni para cubrir los gastos corrientes del Estado. Entonces se tiene que financiar el gasto regular con deuda y eso es una barbaridad. Es una barbaridad. Claro que es una barbaridad pagar las pensiones, pagar la sanidad, pagar la educación con deuda. Eso es insostenible, es muy bruto. Es que hay que pagarlo con impuestos. Eso, lo que hay que hacer es subir los impuestos. El problema es que aquí las grandes empresas y los ricos no pagan nada. Porque cuando hablamos de promedio, no es el promedio de todos. Hay unos que pagan mucho y otros que no pagan nada, pero nada es nada. Entonces, el principal problema no es la deuda, son los impuestos. Lo que pasa es que quieren desviar la atención de ese tema y lo llevan a la deuda y al gasto y historias, ¿no? Y ese es un asunto muy importante. ¿Eso significa que el Estado no se puede endeudar? Claro, los Estados se endeudan o se deben endeudar para controlar los aspectos de la economía y de los servicios que sean estratégicos, que sean comunes. Por ejemplo, la energía. La energía, los estados en los años 50, todos los sistemas de producción de energía eran prácticamente públicos. Había algunas compañías privadas, especialmente en Europa, pero todos los estados tenían grandes empresas públicas que controlaban la producción y la distribución de energía como servicio público. El transporte. Todas las grandes redes de transporte eran públicas, eran del Estado, era una inversión pública. Entonces, ¿tiene sentido que un Estado se endeude para producir energía o construir medios de transporte cuando esos dos elementos son aceleradores del resto del sistema económico? Pues naturalmente que sí, porque va a generar mucha actividad económica, van a recuperar la inversión con creces y van a enjuagar la deuda en unos años. Es decir, la deuda te permite anticipar inversiones hoy con el dinero que vas a ganar en el futuro. Y eso tiene todo el sentido. No tiene sentido gastarse la deuda en algo que después no produce, porque es irrecuperable, es insostenible. Pero lo que no dicen es que la manera de escapar de ahí es pagando impuestos. Y es inseparable el problema de la deuda pública del problema de la presión fiscal. Otra cosa es que en la propaganda los separan como si no tuviese nada que ver y lo presentan como dos problemas independientes, pero son el mismo problema. La deuda pública existe porque no se pagan suficientes impuestos, pero por otra razón. Y eso es muy importante que lo veamos así.
Luego, quería también decir algo respecto a las bancarrotas, ¿no? Sabéis que vivimos en el país que tiene el récord del mundo de bancarrotas, ¿no? Sabéis, ¿no? Si veis el ranking de países que han hecho bancarrotas en su historia, me parece que España gana con 12 y el siguiente tiene 2 o algo así. No tengo ahora mismo en la cabeza el ranking completo, pero lo he leído algunas veces. España tiene 13 y el siguiente 2 o 3, una cosa así, ¿eh? España ha hecho como 13 defaults en su historia. La mitad de ellos los hicieron los austrias en la época de las guerras europeas. Y los hacía porque España podía permitirse, como fanfarrón, tenía un ejército muy potente, tenía los tercios, decía, no pago porque no me da la gana. ¿Y qué? ¿Y qué vas a hacer? No te pago. Venga, fuera, dale. Y despachaba la deuda con tercios. No de otra manera, a lo bruto. Sin embargo, el resto de los defaults son más dolorosos, porque son los defaults del siglo XIX. Y en el siglo XIX, España hacía bancarrotas, hizo también media docena, 4 o 5. Y hacía bancarrotas porque era un Estado fallido. O sea, el problema de nuestro país viene del siglo perdido, que es el siglo XIX, ¿no? El siglo XIX empezó con la derrota con los ingleses en Trafalgar, con la invasión de los franceses, con los golpes de Estado de Fernando VII, porque no tiene otro nombre, cuando se llamó los 100.000 hijos de San Luis, dio un golpe de Estado y acabó con la monarquía constitucional, todas las guerras civiles carlistas, toda la estafa y la corrupción enorme, no ya la tradicional de Carlos III, Carlos IV, o el propio Fernando VII, sino Isabel II, el nivel de corrupción que había en la época de Isabel II era pavoroso. Entonces, el desenlace de todo eso fue que el Estado emitía bonos, después no los podía pagar y declaraba bancarrota. ¿Sabéis cómo se enjuagaron esas deudas de las bancarrotas del siglo XIX? Con las desamortizaciones. Y las desamortizaciones en general consistían en un proceso muy perverso. Y era que el Estado cambiaba bonos fallidos que no podía pagar por tierras comunales que le quitaban los ayuntamientos. Entonces, todos los ayuntamientos, por razones históricas en España, tenían muchísimas tierras comunales, de las que vivían los vecinos, ¿sabéis? En caza, leña, pequeños arrendamientos que hacían los ayuntamientos, de pequeños huertos, de una economía de subsistencia muy intensa que había en el siglo XIX en muchos pueblos. Y ese proceso de desamortización, de cambio de deuda por suelo, permitía a los terratenientes apropiarse de los terrenos comunales. Y eso es lo que hizo desplazar a la población, y fue uno de los primeros impulsos del campo a la ciudad. Desplazó a la población del campo castellano, andaluz y extremeño a las zonas donde empezaba a concentrarse la industria, también con el dinero de los terratenientes que eran el País Vasco y en Cataluña. Y los primeros movimientos, migraciones internas dentro de la península, después hubo otra oleada, ¿no?, con la mecanización del campo, pero la primera fue por la apropiación de los terrenos comunales por parte de los terratenientes por culpa de los defaults de las quiebras del propio Estado. Entonces, esa historia hay que conocerla, ¿eh? Alguna vez podemos tratarla con un poquito más de detalle y bucear y recuperar un poco más los detalles. Esa historia hay que conocerla. Pero ese mecanismo de deuda tiene muchas facetas perversas, ¿no? Y en nuestro país esa es una de ellas y desde luego es una de las que ha generado el país tan desarticulado que tenemos ahora, ¿no? Con esos movimientos migratorios internos, esas diferencias que hay entre territorios y ese supremacismo que hay en unas zonas y subdesarrollo que hay en otras, ¿no? Y fue una de las consecuencias de ese siglo perdido, el siglo XIX. Gracias. Muchas gracias, Paco. Son las 9 menos 2 minutitos. Hay una palabra pedida por alguien que no sé quién es, porque... Soy yo que se me ha olvidado. Eres tú, José Chu. Vale, pues muy si quieres haces tú la intervención, luego Juan, haces una intervención ya de cierre y lo dejamos aquí, ¿vale? Que son ya las 9. José Chu, cuando quieras. Sí, simplemente un poco en cuanto a la relación del dinero, o sea, lo que han mencionado un poquito de la banca, Paco, y la relación del dinero con la deuda. Es decir, el dinero actual
que no tiene un soporte físico como tenía antiguamente con el oro, es deuda. Es solamente una relación crédito-deuda, entre una relación social crédito-deuda, que está basada en la confianza social entre las dos partes. Entonces, si uno va ahora con un billete de 50 euros al Banco de España, no pueden darle ni una cantidad de oro ni nada. Solamente le pueden dar otro billete de 50 euros. De manera que eso, como contabas tú con el cuento que has contado, Joaquín, pues eso solamente está basado en que los billetes que emite pues el Banco Central, por supuesto, pero no solamente los billetes que emite el Banco Central, también los cheques que emiten los bancos privados. Pues eso se aceptan como forma de pago normal, y no hay ningún problema. Si yo emito aquí un papel y te lo mando a ti, Joaquín, vale por 50 euros, pues puede valer entre tú y yo si tenemos confianza, pero a nadie más le vas a pagar con eso. ¿Me entiendes? Entonces, bueno, en esa situación en que el dinero actual fiat, desde que se acabó con el patrón oro, es deuda, pues se puede decir eso, se puede decir que ahora mismo todo el dinero es deuda. Pero, a sensu contrario, no se puede decir la inversa. No se puede decir que toda la deuda es dinero, porque la deuda tiene una posibilidad de impago. Y esa posibilidad de impago hoy en día no está cubierta, ni mucho menos, no está ni mucho menos cubierta por ese dinero que emite cuando emite un cheque los bancos privados. Ya sabéis que hay un fondo de garantía de depósitos que llega hasta los 100.000 euros. Pero a partir de ahí, si el banco quiebra, pues te has quedado sin nada. Y de hecho, cuando Miguel Ángel Fernández Ordóñez, que ha escrito un libro hace poco que está muy bien, dice que los depósitos, que lo que llaman cuando metemos un dinero en el banco en forma de depósito a la vista o a plazo, lo que sea, que no son realmente depósitos, lo llaman depósitos, pero no son eso es un activo financiero. En el momento en que tú sueltas los 5.000 euros al banco, en depósito o como sea, el banco con esos 5.000 euros y mucho más que va a generar a partir de ahí, se mete en los negocios que quiera. Y luego, si le va bien, pues te podrá devolver esos 5.000 euros en un momento cuando tú se los pidas, cuando hayas apalabrado con él que los tiene que devolver. Pero si le van mal, pues es insolvente. Y la cuestión, ahora mismo el único dinero solvente que hay es el dinero en efectivo, el único. Sin embargo, los bancos están propiciando que se paga con tarjeta, no uses dinero, paga con tarjeta. Y a mí me llevan los demonios cuando veo pagar la barra de pan de 60 céntimos con el teléfono. Que ese es un dinero bancario que digamos que no está en ningún momento, está asegurado, es su valor facial. No, ¿por qué no? Porque si el banco quiebra, pues no recibes nada de eso. Entonces, por eso ahora mismo se está pensando, puesto que ya el dinero ya no tiene un soporte físico, sino que son solamente apuntes contables, pues se está pensando en que por lo menos en determinadas cantidades los ciudadanos puedan tener depósitos de verdad en el Banco Central Europeo, cosas que ahora no pueden, porque las reservas, de que hablaba Paco antes, las reservas las pueden tener los bancos, pero los particulares, yo no puedo tener una cuenta en el Banco Central, el Banco de España, vamos, o el Banco Central Europeo, mucho menos. Entonces, eso a mí me da una inseguridad de que yo, si ese dinero lo meto en el banco, pues eso es un activo financiero que irá bien o irá mal según le vaya al banco. Entonces, ese es un tema que va a venir y que, bueno, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, que es un hombre que, claro, ahora está de vuelta ya, pero de eso sabe un poco, pues lo explica muy bien en el librito que ha escrito, que se llama Adiós a los bancos. Está muy clarito. No quiero enrollarme más, pero se me había pasado eso. Muy bien, gracias, José. Juan, tu comentario y cerramos con esto. Bueno, pues ya simplemente lo que ha comentado José me parece muy interesante y yo creo que podemos cerrar ya porque
se nos va haciendo tarde. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, pues Juan, muchísimas gracias por el curro que nos has presentado y a todos y todas pues por enriquecer el diálogo. La verdad es que es un tema que tiene muchísimas aristas. Yo ahora con estas últimas cosas que habéis sacado también sobre el dinero fiat, me estaba acordando de un gobierno como El Salvador, que ha recurrido al Bitcoin como moneda oficial. Adiós. Y resulta que hay un montón de elementos que podríamos tirar de ellos hilados con el tema de la deuda. Habéis sacado las luchas sindicales, etcétera, etcétera. Y bueno, yo creo que tendremos que pensar cómo vamos profundizando en algunos de los aspectos que se han puesto hoy aquí de manifiesto en próximas guillotinas. Así que nada, nos vemos. Si no es antes de que acabe el año, pues feliz 2022, que la entrada la hagamos todos y todas bien, ¿vale? Cuidaros mucho.